Hoy vamos a ponernos el sombrero de detectives cósmicos para resolver, el caso más grande que existe, la increíble y misteriosa historia de nuestro propio planeta. Pensemos en esto por un segundo. Conocemos más de 5.000 planetas ahí fuera. Más de 5.000. Y que sepamos, solo uno, el nuestro, está lleno de vida. La gran pregunta es, ¿por qué? Justo esa pregunta es la que convierte la historia de la Tierra en un puzzle alucinante. Y para entender cómo pasamos de ser una bola de roca fundida, superviolenta, a este oasis azul que llamamos hogar, tenemos que hacer exactamente eso, pensar como detectives. Vamos a buscar y a unir las pistas que miles de millones de años han dejado atrás. Muy bien, pues al lío. Nuestra investigación arranca por el principio de todo, los ingredientes básicos, los ladrillos con los que se construyó nuestro planeta. Y la primera pista, atentos a esto, viene de un experimento súper sencillo que se hizo en el espacio. A ver, el astronauta Don Pettit, a bordo de la Estación Espacial Internacional, cogió una bolsa de plástico, metió unos cristales de sal y la agitó. ¿Y qué pasó? Pues que en gravedad cero, en lugar de rebotar por todas partes, las partículas empezaron a juntarse, a pegarse unas con otras. Alucinante. Este pequeño gesto nos dio una idea genial de cómo el polvo y el gas del principio del sistema solar pudieron empezar a unirse para formar planetas como el nuestro. Claro, porque la Tierra al principio no se formó de manera tranquila, que va. Era, literalmente, una galería de tiro cósmica. Durante millones de años, asteroides gigantescos, algunos del tamaño de una ciudad entera, no paraban de chocar contra el planeta. Cada impacto añadía más material, más masa y una cantidad de energía, brutal. Pero es que esos asteroides no traían solo rocas y energía, traían algo fundamental: agua. Y esto lo sabemos gracias a descubrimientos increíbles, como el de un meteorito que cayó en Texas en 1998. Tenía agua dentro. Esto apoya la teoría principal, que dice que toda el agua de nuestros océanos llegó a la Tierra en gran parte a bordo de estos viajeros cósmicos. Vale, entonces, ya tenemos los ingredientes básicos, pero la cosa se complica, porque esta escena del crimen, por llamarla así, no era estática. Ni mucho menos. Resulta que la propia superficie de la Tierra estaba, y de hecho sigue estando, en un movimiento constante, y a veces muy dramático. Esta idea no es nueva, ¿eh? Ya en 1915 un científico llamado Alfred Wegener se fijó en un mapa y pensó, oye, que los continentes encajan como las piezas de un puzzle. Él propuso que en el pasado estuvieron todos juntos y que con el tiempo se fueron separando. ¿Pero qué pasó? Pues que la comunidad científica de la época básicamente se rió de él. Su idea de la deriva continental fue totalmente ridiculizada. Tuvieron que pasar décadas para que llegara la prueba. Y llegó de la mano de una geóloga increíble, Mary Tharp. En los años 50 estaba haciendo algo que nadie había hecho, un mapa detallado del fondo del océano. Y ahí encontró la prueba definitiva. Pero cuando, toda emocionada, se la enseñó a su colega masculino, él lo despachó diciendo que eso eran chácharas de mujeres. Pues resulta que esas chácharas de mujeres eran nada más y nada menos que la dorsal mesoatlántica, una cordillera submarina gigantesca que recorre todo el Atlántico. Era la prueba definitiva de que el fondo del mar se estaba creando y expandiendo, empujando los continentes. Su descubrimiento no era ninguna tontería, claro. Fue la pieza que faltaba, la que revolucionó la geología y confirmó lo que hoy conocemos como la tectónica de placas. Pero claro, esta corteza que se mueve es solo la superficie del misterio. La pregunta es, ¿qué es lo que la mueve? ¿Qué hay debajo que provoca todo esto? Para entenderlo, tenemos que ir mucho más profundo. Y cuando digo profundo, es muy profundo. El ser humano lo ha intentado, ¿eh? El agujero más profundo que hemos hecho es el pozo superprofundo de Kola. Profundidad 12.262 metros. Suena mucho, ¿verdad? Pues bien, eso no es ni el 1% del camino hasta el centro de la Tierra. Apenas hemos arañado la superficie. Entonces, si no podemos llegar hasta allí, ¿cómo sabemos lo que hay dentro? Pues usamos los terremotos como si fueran nuestros ojos. Las ondas que provoca un terremoto, las ondas sísmicas, viajan por todo el interior del planeta. Al estudiar cómo viajan, cómo rebotan y cómo cambian de velocidad, los científicos pueden hacer una especie de ecografía gigante de la Tierra y mapear sus capas internas. Y lo que nos ha mostrado esa ecografía es que la Tierra tiene una estructura de capas bastante compleja. Pero no nos asustemos, porque para entenderla podemos usar una analogía súper sencilla que seguro que todos conocemos, la de un melocotón. Imaginen el melocotón. La piel, esa capa exterior, finita y frágil, pues eso es la corteza terrestre. Es la capa súper delgada sobre la que vivimos.
Luego, si mordemos, llegamos a la pulpa, ¿no? La parte carnosa y gruesa del melocotón. Eso vendría a ser el manto, una capa enorme, de miles de kilómetros, de roca muy caliente, que no es líquida del todo, pero que fluye muy lentamente, como si fuera un líquido súper espeso. Y por último, en el centro del todo, tenemos el hueso del melocotón. Ese es el núcleo de la Tierra. Y ojo que el núcleo también tiene sus partes. Un núcleo externo, que es líquido, hecho de hierro y níquel fundidos, y un núcleo interno, que es sólido. Este último, de hecho, es un descubrimiento relativamente reciente. Pero aquí viene un giro de guión alucinante. Esta estructura de capas no es solo importante para la geología, para los volcanes y los terremotos, no. Ese núcleo de hierro líquido que está ahí girando en el centro genera algo absolutamente vital para que estemos aquí, un escudo invisible. Estamos hablando del campo magnético de la Tierra. Es como un campo de fuerza gigante que nos rodea y nos protege de la radiación súper peligrosa que nos llega constantemente del Sol. Sin él, la vida en la superficie sería imposible. Pero la historia geológica de nuestro planeta nos ha enseñado una lección inquietante. Este escudo no siempre ha sido tan fuerte. Y una de las pistas más fascinantes sobre esto viene de unos árboles antiquísimos, los árboles Kauri de Nueva Zelanda. En sus anillos de crecimiento se ha encontrado el registro de un evento que ocurrió hace unos 42.000 años, el llamado Evento Adams. Fue un momento en el que, por alguna razón, el campo magnético de la Tierra se debilitó de forma brutal, llegando a tener solo un 5% de la fuerza que tiene hoy. Imagínense las consecuencias. Sin ese escudo protector, la Tierra quedó expuesta, bombardeada por radiación cósmica. Esto habría provocado auroras por todo el planeta, tormentas eléctricas brutales, la destrucción de la capa de ozono, un caos. Se cree que provocó cambios climáticos extremos y que incluso pudo tener que ver con la extinción de los neandertales. Es una prueba bastante aterradora de lo frágil que puede ser nuestro mundo. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, a la pregunta central de nuestra investigación. Después de todas estas pistas, de todos estos descubrimientos, ¿qué es lo que de verdad hace que la Tierra sea tan especial? Porque hemos visto que la receta es muy precisa, ¿eh? Hacen falta los ingredientes correctos, como el agua que trajeron los asteroides. Necesitas una superficie que se mueva, que recicle materiales y, sobre todo, necesitas un escudo magnético que te proteja. Sabemos que hay muchos planetas rocosos ahí fuera. Hemos encontrado ya más de 50 que podrían ser parecidos, pero uno que tenga esta combinación perfecta, eso parece ser increíblemente difícil de encontrar. Entonces, si los ingredientes básicos para la vida parecen ser comunes en el universo, ¿cuál es el ingrediente secreto de la Tierra? ¿Qué es lo que nos falta por descubrir? Pues la investigación, por supuesto, continúa. Pero por ahora el caso no está cerrado. La historia completa de nuestro planeta, único y misterioso, sigue estando, y esto es lo bonito, inexplicablemente sin resolver.